Todos bienvenidos, amén, al cuerpo de liderazgo del Ministerio Internacional a Nueva Jerusalén. Nos gozamos en el Señor en esta hermosa tarde de poder congregarnos para instruirnos en la hermosa palabra del Señor. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en el cual la iglesia se tiene que levantar preparándose. Amén. En el conocimiento de la verdad, de la verdadera palabra, del crecimiento espiritual. Y aquí estamos congregados para instruirnos, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. Así que me gozo cada ministerio, cada pastor, le damos la bienvenida, amén, a la pastora Eldi, que nos honra con su presencia para instruir al pueblo, la pastora Zuli, amén, nuestra hermana Angelita, que me gozo de verla, amén, está el pastor Richard, el pastor José Cadena, la pastora Diani, el pastor Kat, la pastora Ana, amén, la pastora Carmen, su amado esposo, Dios me te bendiga grandemente, el pastor Richard Álvarez, amén, Richard Álvarez, me gozo en el Señor, la pastora Mirta, me gozo en el Señor, pues de que todos estemos acá, y cada uno de los maestros, evangelistas, aún faltan todavía hermanos que por la hora de salir de laborar, amén, no han llegado todavía, así que me gozo que el cuerpo de liderazgo de cada congregación, ancianos, diáconos, esté en este lugar, maestros de la palabra, adoradores, y por supuesto servidores que no pueden faltar, amén, el cual tenemos que ser edificados todos, tanto servidores como los 5 ministerios. Amén, tenemos que ser edificados en palabra, en crecimiento, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y de esta manera vamos a estar leyendo la palabra de Dios en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí estamos. Una vez más, sé que cada uno tiene sus instrucciones, su preparación en su congregación. Amén. Pero hoy el Señor nos ha reunido con el fin de poder ser instruido y capacitado por lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar. Y es necesario que como cuerpo de Cristo nos edifiquemos. Todo el tiempo estamos dando, quiero ver la mano levantada de los servidores de las congregaciones. Aleluya. Todo el tiempo los servidores están, el cafecito, el vasito con agua, que mire, ese es el don más hermoso que hay. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Hay gente que quiere altar. Hay gente que quiere un púlpito. Pero no pasan por donde nosotros tuvimos que pasar. Lavando un baño, limpiando la silla, llegan primero y irnos tarde. Todos quieren como que los taconcitos, el vestidito y sentarse como una muñequita de torta y llegar a predicar y ya. Nadie quiere pasar por el ABC del liderazgo del ministerio. Y lo hermoso que es. Yo me imagino David todo el tiempo atrás del corral de las ovejas de su padre, limpiando, acomodando, llevando, haciendo los mandados. Y fue el último, pero fue el primero en la lista de Jehová Dios de los ejércitos, el cual usó para derribar gigantes, el cual usó para gobernar a un pueblo, porque el que quiera ser primero tiene que ser ¿qué?
tenemos que humillarnos primero. Ser humilde. Hay que ser el más pequeño para ser el más grande. Amén. Jesucristo nos dio ejemplo de humildad. Y tenemos que enseñarle al liderazgo el amor y la pasión por el servicio. El amor y la pasión por la palabra. Pero una palabra que se tiene que vivir en este tiempo. No la palabra lo que mis oídos quieren escuchar. Hay que volver a la senda antigua. Hay que recobrar el valor de la palabra que se ha perdido. Ahora es puro exhibicionismo, puro teatro, danza, esto, aquello, y se han olvidado de la verdadera palabra de Dios. Puro exhibicionismo, ahora eso es selfie para allá, fotos para acá. Espero que nuestras imágenes estén en el reino de los cielos y hagan estremecer el infierno cuando vean nuestros selfies derribando fortaleza. Amén. Así es que estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo, porque tenemos que levantarnos como iglesia. Yo te pido por un instante, ahorita vamos a estar sentaditos, concentrados, escuchando la palabra de Dios, que puedas ponerte sobre tus pies y vamos a darle gracias al Señor por este hermoso pueblo. Voy a darle gracias a Dios por su presencia y por usted, por lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, por el privilegio que tuvo Dios de inclinar su rostro y mirarnos, porque es un privilegio el servirle al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias una vez más porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias te damos, papito lindo, mi rey, mi salvador. Gracias te damos por ese inmenso amor, por ese amor tan eterno, Señor. Porque nos escogiste para el servicio de tu obra. Gracias por cada líder, por cada servidor, por cada pastor, por cada pastora, por cada profeta, evangelista, maestro. Gracias, Señor, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, Padre, el cual tú nos has llamado para edificar tu iglesia. Padre, y en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos congregados en este lugar para recibir de tu dirección, de tu guianza, de tu instrucción, Padre. Para que podamos ser edificados y caminar en la estatura del varón perfecto, Señor. Al nivel que tú nos quieres llevar, Padre de la gloria. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias por este hermoso pueblo. Te doy gracias por estos adoradores que tú has llamado al altar, Señor. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú estás en medio de tu pueblo paseando. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, precioso y hermoso Espíritu de Dios. Adora al Espíritu Santo de Dios por un instante. Dale gracias. Dale las gracias porque estás en este lugar. Porque el Espíritu de Dios ha preparado este día. Quizás muchos tenían su agenda planificada. Quizás cada uno de nosotros teníamos asignado una tarea para el día de hoy. Pero a Él le plació que fuera así hoy. Porque nosotros estamos en la agenda de Él. Y nos dejamos guiar por su mover. Porque algo quiere hablar y ministrar a su pueblo y a mi vida.
Diga al Espíritu Santo, háblame a mi vida. Quiero irme llena de tu palabra. Necesito un renuevo, un vino nuevo, una palabra. Hay una palabra, Señor, que viene de parte tuya. Hay una palabra que va a ser depositada en el corazón, en las vasijas que vinieron dispuestas. Hay una palabra que va a ser sembrada en esta tierra. Y esta tierra ha sido adornada, Señor, con tu presencia. Esta tierra ha sido, Señor, preparada porque esta semilla tú la siembras en tu espíritu, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesús que dará frutos. Que dará muchos frutos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Y hay un pueblo que viene a adorar con libertad. Hay un pueblo que viene a adorar con libertad. Porque es para el Rey, al que habita en las alturas, al sublime, al Dios todopoderoso, al eterno, al glorioso. A Él adoramos, a Él exaltamos, al que ha de venir, al que ha de levantar una iglesia, el que ha de levantar una iglesia preparada, vestida a su imagen y semejanza. Nos estamos preparando para su venida. Ya Cristo está a la puerta, ya falta poco. Ya el reloj se detiene para los gentiles y comienza a moverse para los que le esperan, los de la tierra prometida. Ya se está cumpliendo todo, ya Cristo viene. Iglesia, despierta. Aviva el fuego y el don que está dentro de ti. Avivamos el fuego, el don. Porque Cristo viene pronto. Tenemos que equiparnos, prepararnos para su venida. Y por eso estamos aquí, para edificarnos como pueblo, como cuerpo, en un solo espíritu y en un solo sentir. Amén. Así es que las horas avanzan. Y sin más preámbulo, yo paso por acá a la pastora Eldi, que hoy tiene el privilegio una vez más de honrarnos con su presencia. Gloria a Dios. De verdad que es un placer, una vez más, un honor estar en este lugar. Decía el Señor hoy en la tarde, mientras estaba en su presencia, diciendo: Señor, ellos son los ángeles que tú has puesto en cada iglesia, son tus siervos. Por lo tanto, Señor, sea usted obrando en las vidas de cada uno de nosotros como nunca antes. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda Crónicas, el capítulo 26. Segunda Crónicas, el capítulo 26, del 1 al 23, pero voy a estar tocando versículos. ¿Amén? Ok. De verdad que le doy gracias a Dios por los apóstoles, porque hay en este tiempo más que todo de prepararnos
Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. El tiempo es corto y de verdad ya, yo no sé si todavía, pero ya estaban por hacer la ley en Israel de que está prohibido anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, de verdad tú y yo tenemos que estar muy pendientes. Amén. Porque son leyes que ellos sacan para la nación. Hay un rey que cuando yo lo leí, de verdad tuve mucho que aprender. En esta tarde decirle al Señor, Dios, manténme como en la primera etapa de su vida. ¿Ok? Se trata del rey Uzías. Vamos a leerlo solamente hasta el versículo 5 y luego yo estaré saltando algunos versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzaías, el cual tenía 16 años de edad. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Fecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Puede tomar sus asientos. Hay mucho que aprender de este rey, porque lo voy a dividir como en dos partes. El reinado próspero de Uzías, del versículo 1 al 15, y el envanecimiento de Uzías, del versículo 16 al 23. Y comenzamos con el reinado próspero de Uzías. Dice la palabra de Dios que Uzías buscó a Dios. Algo muy hermoso. Pero yo lo voy a poner, punto número 1, que todo el pueblo de Judá tomó a Isaías, porque eso está en el versículo 1. ¿Sí? No, ahí no fue unas elecciones, ahí no fue que fue 51%, no. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo eligió y tomó a Uzías y lo puso en lugar de su padre. Y me encanta porque después dice la palabra de Dios que es la promesa. Vamos a ver lo que es la primera fase de Uzías como restaurador. Y vamos a ver lo que dice la palabra, y le pusieron por rey en lugar de Amasías. Y 52 años reinó en Jerusalén e hizo lo recto delante de Dios. Ahora a Uzías lo vamos a colocar en medio de 9 reyes antes, desde el 928 a 800 antes de Cristo, desde Roboam a Amasías, está el rey Uzías, del año 811 al 579 antes de Jesucristo. Y luego está del 740 en adelante, está Jotam hasta el rey Sedequías. En todos estos reyes, el que hizo mejores cosas y estuvo buscando la presencia del Señor es el rey Uzías. Y muchas veces algunos teólogos o los que tienen el conocimiento le ponen como unos de los que estaban un poco debajo del nivel de David y de Salomón por las cosas que él había hecho.
pero también persistió, dice la palabra de Dios, en buscar a Dios. Ahora buscar a Dios, de acuerdo al diccionario, es darashot, que significa mantenerse firme en un propósito por largo tiempo y adorar. Buscar a Dios. Y este es un principio de vida. Al buscar a Dios con persistencia, será inevitable que la bendición venga a nuestras vidas. Será inevitable. Cuando buscamos a Dios, siempre las bendiciones van a estar con nosotros. Y eso tiene que ser un principio de vida para cada uno de nosotros. ¿Ok? Luego dice la palabra de Dios que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Ahora en esto nosotros, como siervos de Dios, voy a utilizar siempre la palabra siervos de Dios, porque cuando ya estamos empezamos con el primer amor y empezamos con un ímpetu tremendo, pero también hay algo que juega muchas veces en nuestra personalidad, digamos así, porque muy pocos buscamos consejeros espirituales. Muy poco buscamos a los entendidos en la palabra de Dios. Cuando ya tenemos un cargo, sea de liderazgo o de pastorado, mayormente pensamos que ya lo sabemos todo. Pero aquí vamos a ver que la vida del rey Uzías tenía una vida con un propósito, cuando estaba caminando dentro de los principios de Dios. Y Zacarías no es el profeta que escribió la palabra de Dios. Era un hombre sabio, era un hombre entendido, era un sacerdote que estaba allí al lado del rey Uzías. Estaba allí. ¿Por qué al lado de Uzías? ¿Y por qué Uzías estaba caminando en prosperidad? Estaba caminando en las visiones de Dios, estaba caminando en bendiciones y todo lo que él estaba haciendo era prosperado. Y aquí que cada uno de nosotros tenemos también que ser entendidos en la palabra de Dios, porque tenía un consejero espiritual que estaba a su lado aconsejándole. Y cuando tú y yo tenemos un consejero espiritual, sea para el ministerio, sea en nuestro matrimonio, sea en los principios del ministerio, sea en el liderazgo, si tú tienes un asesor espiritual, un consejero espiritual, déjame decir que tú vas a caminar en la dirección correcta y en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por el consejo bíblico, por la persona sabia, por la persona entendida en los tiempos de estos últimos días que estamos viviendo en este planeta Tierra. Y algo que va a ayudar aquí es en la persistencia de buscar a Dios. Algo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando tú caminas en la persistencia de Dios, tú vas a ser un hombre prosperado por Dios. Dice la palabra que fue prosperado por Dios. No fue prosperado porque hacía grandes negocios. No era prosperado porque tenía un doctorado. No era prosperado porque tenía una gran empresa. Era prosperado porque persistió en buscar a Dios. Y aquí está la sabiduría del entendido de Dios. Aquí está la sabiduría del siervo de Dios. Va a buscar consejería y el hombre que le va a aconsejar, la mujer que le va a aconsejar, tiene que estar de verdad conectado, ligado con Dios, porque va a ver las visiones que Dios le va a dar. Ahora, si usted se pega a una persona que no es entendida en la palabra de Dios, usted va a tener serios problemas con Dios. Porque el hombre jamás va a prosperar.
consigo mismo en lo espiritual. Tú puedes prosperar como empresario, como un hombre político, un siervo de Dios. Pero aquí Usías, el rey Usías, me está enseñando que voy a ser prosperado cuando yo persisto en buscar a Dios. Y aquí viene otro principio bíblico o principio de vida. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, dice. Dice la palabra Tasaleak, que significa triunfar y ser efectivo en todo lo que emprendas. Ser efectivo, triunfar y ser efectivo en todo lo que emprendas. Esto es el significado del que busca a Dios correctamente. Y es hermoso cuando vamos a ver la segunda fase de rey Usías. Vamos a verle con un hombre, un hombre de grandes ideas, un estratega militar. Y podemos verlo peleando contra los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonitas, al norte, al sur, al oeste. Tenía problemas, estaba rodeado de enemigos. Y él no podía quedarse tranquilo, no podía conformarse con ser el rey. Él tenía que buscar estrategias. Y si nos vamos a un paralelismo con la vida cristiana, tenemos que entender que usted y yo, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando estamos preparándonos, cuando estamos en esa búsqueda, el enemigo va a buscar por todos los medios tratar de congelarte, va a tratar de paralizarte, va a tratar de ponerte mucha sobrecarga sobre tus espaldas, con tal que tú vivas cansado, vivas agotado. Eso es lo que va a buscar el enemigo. Pero la palabra Tasalaha dice que significa triunfar y ser efectivo en todo lo que tú y yo podamos emprender. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar la victoria. Porque este rey, a pesar de todo, que tenía allí un ejército, él peleó contra los filisteos y Dios estaba siempre allí para darle la victoria. Tuvo también un ejército de guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Aquí va otro principio de vida. Dice, cuando buscamos a Dios, estará con nosotros en nuestros conflictos y estaremos armados para pelear y recibir su ayuda en nuestras batallas. Y hay algo tremendo aquí. Cuando estamos alineados a la palabra de Dios, cuando estamos buscando siempre el desear agradar a Dios, el tener una vida íntegra, de verdad que esto muchas veces va a tomar de mucho esfuerzo. Déjame comentarte que en cierta ocasión me tocó ministrar la palabra de Dios con una fiscal de acá del Zulia. Y ella comentaba que era difícil como fiscal vivir en la integridad de Dios. Y nos comentó que había una orden de parte, aquel tiempo era el presidente Chávez. Había un barco que había estado anclado por varios meses en el lago. Así que él deseaba ese barco y ese barco era de unas personas extranjeras. Ni siquiera eran los dueños, sino simplemente era que estaban cumpliendo una labor. Y le dijeron a ella que ese barco tenía que quedarse. Y el capitán del barco estaba preso sin ningún motivo. Y cuando los documentos vinieron a la mano de ella,
Ella sabía que tenía que hacer algo y llamó al capitán y le dijo: capitán, yo voy a hacer lo correcto. Sé que mi cabeza va a correr, sé que mi cabeza tiene un precio, y no por mi jefe, sino por el gobierno. Así que le dijo: tiene 4 horas para que usted pueda avanzar lo más que pueda y poder llegar tal vez más de las 2000 millas, lo que pertenece a Venezuela. Y luego ella redactó el documento y le dio al capitán, y el capitán se fue. Ya en la madrugada ella seguía en su oficina, recibió la llamada y le dijeron: ¿qué hiciste? Se te dio una orden. Y ella llamó a los pastores y llamó al equipo de intercesión. La iglesia estaba como en vigilia. Estaban vigilando allí estaban los intercesores orando, apoyándole. Ella estaba en la oficina, en el baño, orando también, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y de verdad llegó la orden que ella tenía que ir a Caracas. Y así que ella viajó. Le dijo: Señor, solamente te pido que recuerdes lo que hice. Hice lo justo. Ayudé a un inocente a no vivir en la cárcel. Si tienes que hacer algo conmigo, Señora, hazlo. Y cuando a ella lo llevaron, el presidente dijo que tenía que rodar su cabeza. Y empezó a llamar más todavía a los intercesores. Los intercesores empezaron a clamar más todavía. Y luego escuchó la voz del presidente que decía: llévenle lejos, que no lo quiero ver en mi presencia. Y ella entendió que de verdad ella tenía que regresar una vez más a Maracaibo. Pero no importa el cargo que tú tengas. Cuando tú tratas de agradar a Dios y vivir en integridad, Dios va a pelear por ti. Amén. Dios hará lo humanamente posible como nosotros lo podemos ver. Pero Dios hace lo extraordinario. Amén. No importa si sea el presidente de una nación, si tú haces lo correcto, Dios te exaltará en público. A veces nosotros queremos, mayormente trabajamos, hacemos lo incorrecto, en lo escondido. Estamos en una sociedad muy corrupta. Estamos en una sociedad donde todo es, los empresarios viven temerosos. Ya el pequeño emprendedor sabe lo que le espera si va a crecer un poquito como empresario. La iglesia se tiene que estar preparando aún más todavía. Pero ¿sabes qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la palabra de Dios: él buscó a Dios, el rey, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y aquí vamos con otro principio de vida. Cuando el Hijo de Dios es obediente, Dios no solo le bendice, sino que lo bendice en gran manera. Amén. Y vamos a ver lo que es la tercera fase de su vida. Dice que él edificó torres en Jerusalén y lo fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto. Pero aquí, cuando vamos un poquito a la profundidad de estas palabras, antes ya se había anunciado que en esta etapa, en el gobierno del rey Usías, iba a haber un gran terremoto. Y está escrito en Amós 1:1, 2 años antes ya había escrito sobre este terremoto. Porque dice que profetizó en días de Usías, rey de Judá.
Pero también Zacarías había profetizado que en este tiempo iba a haber terremoto. Zacarías 14:5 dice: huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Era un rey que había encontrado primeramente, su papá no le había dejado en buenas condiciones. La ciudad había sido también derrumbada. Y vemos a un Usías que tenía que enfrentarse a una ciudad que había quedado catastróficamente terrible. Cuando uno va a la palabra de Dios, empieza a analizar, no le tocó nada fácil a este rey. Su padre también había hecho lo incorrecto y él tenía que reconstruir todo aquello. Y ahora nos encontramos en una fase de su vida donde él tiene que reconstruir toda la ciudad. Y estaba allí trabajando arduamente. Y en la cuarta fase de su vida también lo vemos como agricultor, que amaba la agricultura. A pesar de todo lo que había dejado el terremoto en esa nación, él tenía que reconstruir también. Dice que levantó pozos, hizo cosas increíbles, ¿no? Levantó fuentes, dice la palabra de Dios, porque había quedado sin los regadíos y tenía que levantarse él allí. Y lo vemos allí como el agricultor, como el sembrador, para que no pudiera faltar nada en aquella nación. Pero también vamos a ver que hizo, y en esa época hizo, dice, muchas cisternas y tenía muchos ganados. Dicen Las Vegas que significa llanuras y labranzas, dice la palabra de Dios, porque era amigo de la agricultura, ¿no? Cosa que nosotros, como las damas, como las mujeres, tenemos que un poquito aprender de los japoneses, de los chinos. Nosotros tenemos el efectivo y vamos a comprar el tomate y todo aquello, ¿no? Pero aquí vamos a ver que dice que él era amigo de la agricultura. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta aquí vemos una vida muy bonita. Y tal vez si así hubiese terminado su vida, hablaríamos y él estaría en los niveles de David y de Salomón. Aquí en el cual nosotros tenemos que emprender a empezar a conocer más de la vida del que llega al poder. El que llega al poder tiene la manera, la forma de envanecerse de una manera terrible. Seamos siervos, seamos líderes. Dice que al líder se le conoce cuando tiene un cargo. Y a nosotros los pastores también, allí nos conocemos cuál somos. Y cuando llegamos a este tiempo, si usted ya ha reconstruido, ha levantado obras, y aquí viene esta etapa donde nosotros tenemos que aprender de lo que a él le sucedió. Dice que en la segunda etapa de su mandato, él se envaneció de manera tremenda. Y hablamos del pecado de Usías. Mas cuando fue, dice, fortificado, algo tremendo. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, dice así. Su corazón se enalteció, su ego creció más que su fe en Dios y su palabra. El ego nos va a tumbar, el ego nos va a hacer llorar. Por muy alto que usted se encuentra, usted es un ser humano y Dios es Dios. Hay algo que podemos aprender de los emperadores romanos,
cuando ellos llegaban de sus grandes conquistas, y cuando ellos estaban allí para celebrar, le acercaban un esclavo al emperador y le ponían al lado. Y el esclavo empezaba a decir: él es simplemente un humano. Y empezaba a repetir nuevamente: eres simplemente un humano. Porque el emperador, por las conquistas que tuvo, por las ciudades que había ganado, el ego se había subido demasiado. Se había hecho como una colina encima de él. Y lo tenían que poner al esclavo para recordarle que él simplemente era un humano. Hasta que él pudiera en su mente, en su conciencia decir: sí, soy un humano. Y eso hacían cada vez que había grandes conquistas en el Imperio Romano. Dice la palabra de Dios que se enalteció hasta arruinarse. En otra palabra podemos decir hasta corromperse. Y cuando el corazón se corrompe, el corazón se rompe. Y no hay modo de reconstruirle humanamente hasta que no pueda arrepentirse. Porque si nuestro corazón se enaltece, nos corrompimos de una manera tremenda. Dice la palabra de Dios, se reveló entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Y allí se levantaron aquellos hombres para recordarle que él no tenía que entrar allí. Y hay aquí otro principio de vida para nosotros. Si nuestro corazón se enaltece, pensaremos que no necesitamos de Dios. Y a veces, cuando estamos enaltecidos, cuando estamos enorgullecidos, cuando estamos de esa manera, no reconocemos que nos encontramos en esa situación. Y en algún lugar de ese momento él dejó a su consejero y empezó a hacer lo que él deseaba hacer. Ya no reconocía las reglas, ya no reconocía las autoridades. Simplemente sus ojos se cegaron con el enaltecimiento de su cargo. Ya Dios le había favorecido. Ya era un hombre poderoso. Ya era un hombre de fama. Ya los enemigos le traían presentes sin él pedir. Sin él decir, dame, dame. Simplemente traían los regalos hacia él. Y ahí es cuando el corazón empezó a cambiar. Y ahí cuando su actitud comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Y entró hasta ese lugar. Pero allí se levantan hombres temerosos de Dios. Hombres que le van a decir, no hagas esto. Esto te está prohibido hacer. Esto no lo tienes que hacer. Pero él no entiende eso. Porque está demasiado enorgullecido. No escucha consejo. Dice la palabra de Dios que él se airó, se rebeló. Y tuvieron que hacer algo tremendo. Y tras él entró el sacerdote Azarías con él, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías. Ni siquiera le faltaron al respeto. Ni siquiera le faltaron al respeto. Y eso que eran sacerdotes y eran hombres valientes. Porque el sacerdote no va a entrar con gente débil a luchar contra una potestad. No eran hombres, sacerdotes, valientes allí contra el rey. Y no le faltaron al respeto, simplemente le dijeron que no podía estar allí.
Le dijeron, no te corresponde a ti, Osías, quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Consagrados. Y le hicieron salir de ese lugar. Entonces Usías, teniendo en la mano, dice, un censario para ofrecer incienso de los sacerdotes, se llenó de ira contra los sacerdotes. Y aquí es donde viene la falta de respeto este rey contra los sacerdotes. Cuando nuestro corazón se enaltece, tampoco controlamos nuestro temperamento. Ahí no hay dominio propio. Estás demasiado airado para controlar tu temperamento. Estás caminando con una grosura terrible allí. Estás delante de un sacerdote y estás delante de los hombres valientes de Jehová y todavía estás allí con una ira terrible, insultándoles, agrediéndoles, blasfemando allí. No está escrito, pero un hombre iracundo, ahí no se controlan las palabras que salen de su boca. Solamente falta el respeto. Empieza allí a agredir verbalmente. Y allí es donde viene el castigo de rey Usías. Dice, la lepra le salió. Y este es un principio de vida. Dice que esta es una consecuencia de un corazón enaltecido. Una gran disciplina viene de parte de Dios. Hombre de Dios, varón de Dios, siervo de Dios. Ten cuidado de faltar respeto a los ungidos de Jehová. Ten cuidado a quien tú te diriges. Y algo, la lepra no le salió ni en el pie, ni en el brazo, ni en la espalda, para que sea oculto a los demás. No. Como dijo el pastor Richard, en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque el castigo y la corrección tenía que ser público y visible. Este sucede cuando el siervo de Dios se enaltece contra el ungido de Jehová. Amén. No importa el cargo que tú tengas. No importa cómo tú te llames. Si tú te enalteces, ellos se entristecen y viene la disciplina de Dios. Y cuando viene la disciplina de Dios, no va a ser una disciplina que va a estar escondida. No, va a ser una disciplina que va a ser público y visible. Y de ahí él tuvo que correr, tuvo que salir del templo y se fue lejos, a una gran distancia, porque ya estaba leproso y no podía estar en ese lugar, porque el lugar donde él había entrado era un lugar santo y podía contaminar a los demás. Qué tremendo era su vergüenza como rey por enaltecerse. Está bien que había ganado conquistas, está bien que había reconstruido, está bien que había construido palacios, fortalezas, había levantado las puertas de las entradas de Jerusalén, pero eso no le daba derecho de entrar a un lugar, porque eso solamente corresponde a los sacerdotes. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y la lepra fue castigo
hasta su muerte. Y de ahí fue llevado a un lugar muy lejos. Y seguro que de ahí podía ver a distancia. Ahora era un ex rey. Ahora podía ver a lo lejos su ex palacio, su ex sirvientes, su ex cama, donde tenía toda la comodidad para dormirse cómodamente. Y ahora estaba en una casa demasiado lejísimo. Y no me puedo imaginar desde aquel lugar mirando hacia donde estaba su palacio, decir, qué tremendo, por enorgullecerme, por ser altivo, por ser grosero, por no controlar mi temperamento. Tengo yo que salir de ese lugar y ser llevado muy lejos de ahí. Dice que Usías dejó de reinar en el año 759 antes de Jesucristo. Muere en el 748. Vive aislado 11 años. 11 años que tenía que vivir muy feliz en el palacio, con tantos sirvientes, con tantos hombres de guerra, con todo lo que él había construido. Pero tan solo su orgullo lo llevó a vivir de una manera tan tremenda. Por eso tal vez esta parte podemos terminar diciendo, porque nuestra mayor fortaleza puede ser nuestra mayor debilidad. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y algo que alguien escribió esta frase sobre Usías. Qué frágil es el corazón humano. Si sufre y fracasa, se llena de queja y reclamo. Pero si logra el éxito, se llena de autosuficiencia y jactancia, haciéndose pedante y mal agradecido. En vez de humillarnos y decir, fallé, debí cultivar la gratitud. Y alguien puso en esa frase, el rey Usías. Tal vez fueron las frases que él haya escrito para aquel momento. Y por eso solamente déjame decirte que son cosas que tenemos que aprender de él. Pero como líderes tenemos mucho que aprender, mucho que recorrer. Necesitamos más humildad en nuestros corazones como nunca antes. Y nunca se olvide usted de reconocer quién es su Padre espiritual. Nunca se olvide usted de faltar el respeto. Porque son, como le decía al Señor en esta tarde, en mi oración, Señor, son ángeles que Dios ha puesto en este lugar. Por eso, estimados líderes, cuánta falta nos hace la humildad en nuestros corazones. Amén. Seguimos avanzando, ya no con el rey Usías, pero tal vez como líderes que somos, que necesitamos cada día aprender. Amén. Dice que nosotros para lograr los éxitos tenemos que aprender a trabajar en equipo. Una gran visión, un sueño, un emprendimiento. Debemos aprender a trabajar con personas y saber tratarlos como ellos se lo merecen. Pero muchas veces hacemos el líder de orquesta. Aquel líder que sabe hacerlo todo.
hace todo, quiere hacer todo. Sin Él no se hace nada. Quiere estar involucrado en los pequeños y grandes proyectos. Ese es el líder de orquesta. Todo lo quiere hacer. Todos los instrumentos sabe tocar. Quiere estar. Es el ministerio pulpo. Y está allí. Pero déjame decirte que si tú eres un líder orquesta, déjame decir, vas a terminar agotado, frustrado, aislado y poco estimado por el pueblo. Y nadie crece. Y nadie crece. Porque todo gran logro dice que ha sido para bendecir a la familia, a la sociedad, a la empresa, a la iglesia. Se compone, amén, con el poder del trabajo de un equipo. Porque tú puedes tener el talento para ganar partido, pero un equipo y su inteligencia ganan campeonatos. Amén. No importa cuán brillante sea tu mente o estrategia, si estás jugando solo, siempre perderás delante de un equipo. Amén. Por eso tú y yo es necesario que podamos cada día aprender más. Dejemos de ser egoístas. Iremos aprendiendo poco a poco, pero necesitamos también que nos dirijan. Pero todo tiene su medida. Amén. Todo tiene su medida. ¿Qué necesita un líder para trabajar con éxito con su equipo? Déjame decirte, dice que el líder necesita cultivar algunas cualidades fundamentales para lograr dicho objetivo. ¿Y cuáles son estas cualidades? Algo muy sencillo. Puede tener talentos, pero el liderazgo es la capacidad de ejercer influencia en las personas que integran nuestro equipo para que desarrollen con pasión todo su potencial para lograr juntos los objetivos planteados. El líder, para lograr llevar a cabo las cualidades de su grupo, tiene que tener carácter sólido. El carácter sólido, ¿en qué consiste? Por lo mínimo tener 3 pilares en su vida, que son humildad, sabiduría y paciencia. Sin estos pilares en su carácter, difícilmente podrá trabajar con personas totalmente diferentes a él. No todos tienen la misma capacidad tuya, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos esa rapidez para aprender, pero algo que lo podemos hacer despacio, pero lo hacemos con amor y pasión. ¿Verdad que sí? Y allí no puede estar el líder orquesta metido en todo. No. Aquí se tiene que desarrollar, tiene que tener la humildad de reconocer que hay talentos y que necesitan llegarse a su potencial. ¿Sí? Necesita la sabiduría de Salomón, la sabiduría que viene de parte de Dios para conocer el carácter, cómo tiene que trabajar con la persona que están a su lado. Necesita tener la sabiduría para entender por qué muchas veces ha llegado tarde. A veces no es por una excusa, a veces es por enfermedad, a veces es por accidente, a veces es porque el carro se le quedó, no pudo encontrar carro, no tuvo pasaje, pero algo tenía que hacer. Y a veces juzgamos y los condenamos, y muchas veces los condenamos en público. Y nunca hagas esto. Nunca hagas esto, porque si tú haces eso, vas a ser disciplinado como Usías. Va a ser visible y va a ser en público. Y es mejor que tú corrijas en público para que Dios
en privado, para que Dios te corrija a ti también en privado. Y no pases la vergüenza de tu vida. Y como líderes, como pastores, muchas veces tomamos los micrófonos, tomamos las células, tomamos los ayunos para dar contra las personas. Y tú y yo no fuimos llamados por Dios para lastimar a nadie. Tú y yo fuimos llamados para prepararlo a esa grey. Porque uno de ellos es el llamado para fundar otras obras misioneras. Pero si tú y yo lo pisoteamos, ese ministerio quedó en la nada. Por eso nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Y también necesitamos esta paciencia. Estos pilares no pueden faltar en la vida de un siervo de Dios. No pueden faltar en la vida de un líder de Dios. Porque la paciencia es una virtud tan grande. Porque con la paciencia le vas a decir a la hermana hasta 10 veces, coloque las sillas ahí. Y 10 veces y no lo ha colocado. Lo colocó en otro lugar. Y nuevamente 15 veces, coloque la silla, por favor. Y si somos con el rey, como el rey Usías, empezamos a gritar. Empezamos allí a ofender. Y ahí nadie nos conoce. ¿De dónde salió esta líder? La desconozco. ¿No? Recuerde siempre que el liderazgo no es un derecho. Es el resultado del reconocimiento del pueblo por las cualidades que tiene el líder. Amén. Nadie está dispuesto a trabajar con gente egocéntricos, orgullosos e irresponsables. Egocéntrico, Dios mío, qué tremendo. A veces hay tan egocéntricos que dicen yo soy humilde. Hasta lo quieren prolongar la humildad. ¿Cuánto nos falta aprender, iglesia? De verdad que sí, necesitamos. Vamos a ver el poder del trabajo en equipo, amén. Dice el libro de Eclesiastés 4:9. Mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Eso lo dice la versión Reina Valera. Pero la versión, la Nueva Internacional, dice, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Amén. Por eso nosotros cada día necesitamos aprender más de lo que estamos diciendo. Son tremendamente lo que nosotros nos falta aprender, nos falta mucha humildad, nos falta quebrantamiento, necesitamos la unción del Espíritu Santo para que todo yugo caiga de nuestras vidas. 3 cualidades del líder para trabajar en equipo. Por esta noche solamente vamos a mencionar los 3, amén. Primero de ellos dice saberse comunicar de forma asertiva. Muchas veces el líder no sabe comunicarse, es como si hablara en trabalengua. Que a veces entre ellos dice, ¿qué dijo? ¿Tú lo entendiste? ¿Para cuándo fue el pago? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y le da miedo preguntarle otra vez. Así es, porque el ego está allí, ¿no? Pero cuando sabe comunicarse de manera asertiva, es claro el líder, es objetivo y es sencillo, respetuoso, apasionado, con sabiduría. Por eso Proverbios 16:24 dice, las palabras agradables son como un panal de miel, dulce al alma y medicina para los huesos. Amén. La forma de hablar de un líder
tiene que ser agradable. Si usted me habla fuerte, déjame decir, no corro bien, pero ese momento yo soy como atleta. Voy a huir de ti. Pero si usted me trata con mucha amabilidad y es claro, y es objetivo, y es sencillo, muy respetuoso y con sabiduría, déjame decir lo que usted me pide, le doy más del 100%. Amén. Porque hay respeto y es una palabra de una forma asertiva. El otro punto es, dice, saber escuchar con atención a su equipo. Necesitamos conocer a las personas que trabajan a nuestro alrededor, con las personas que nosotros trabajamos, amén. Y para conocer a tu equipo, el líder dice, entender, analizar, tomar en cuenta, apoyar, responder. Salomón expresa en Proverbios 18:13, el que responde a un asunto antes de oír es necedad y vergüenza para él. Algo tremendo. Nosotros ahora no sabemos oír, no sabemos escuchar. Algo nos quieren decir y lo cortamos con otra frase, con otra palabra. Y líder que no sabe oír, déjame decir que va a perder mucha gente sabia e inteligente de su equipo. El que sabe escuchar con atención. Cuando alguien conversa contigo, líder, deja el celular por respeto. Deja el celular por respeto. Porque cuando yo me siento a conversar contigo, no me interesa con quién estás hablando. Yo tengo un problema que contarte. Pero estás tan afanado con tu celular que estás respondes llamadas. Yo hace tiempo aprendí de un hombre muy sencillo, apenas estaba saliendo los celulares. Me fui con la pastora Marley a una reunión con él. Y de una vez, cuando nos íbamos a sentar, él apagó su celular. Nosotros le dijimos, no es necesario que te lo apague. No hay problema, porque nosotros también tenemos la intención de contestar si algún mensaje llegaba. Y nos dijo, ustedes para mí son importantes. Y el tiempo de ustedes es importante. Por lo tanto, soy una persona respetuosa de tu tiempo. Sí. Ese es el líder que sabe escuchar con atención. Y este es el tipo de personas que necesitamos también en las iglesias. Y a veces nos duele verlos que ya no cargamos las Biblias. Y hace poco vi a una pastora que llegó a dar una enseñanza con una tablet. Y decía, busquen un versículo. Y yo decía, ¿y ella que le va a abrir su Biblia? ¿Qué le va a abrir? Si estaba con una tablet, si cierra la página hasta que busque la Biblia, el tiempo se le va a pasar. Y muchas veces estamos allí sentados viendo a alguien y está con el celular y no está buscando precisamente la Biblia, sino que está contestando mensajes o enviando fotos, muy lejos de lo que se está enseñando en un taller, en un culto, en una escuela dominical. ¿A quién está engañando usted? No está respetando al Rey de Reyes, Señor de Señores que está allí. Es su presencia. Tú vienes a la casa de Dios, no vienes a faltarle respeto, tú vienes a adorarle en espíritu y en verdad. Y el tiempo que tienes acá no es más de 2 horas. Y el día tiene 24 horas. Tienes 22 horas para estar con el celular
Dice, tenemos que entender. De verdad, líder, necesitamos gente entendida. Lo que dice el libro de Daniel, solamente los entendidos florecerán. Tienes que entender a la persona el cual tú vas a equipar, el cual tú vas a enseñar. Antes de ir a un lugar, tú sabes que tienes que orar. Y a veces, cuando uno está allí, uno sabe cuando llegan corriendo, cuando llegan cansados y de frente, y no saben ni qué tema es. No solamente le faltan el respeto al dador de vida, sino también a nosotros, que llegamos entusiasmados, amén, para escuchar la palabra de Dios. Tienes que entender y tienes que aprender a analizar. Y cuando hablamos de analizar y estamos hablando espiritualmente, tienes que aprender a tener el espíritu de discernimiento. Líderes que están allí y no saben si les están mintiendo, si les están diciendo cualquier otra excusa. Y cuando no analizas la situación espiritual, Dios de la gloria, líder, cómo nos falta de verdad muchas veces. El tomar en cuenta también requiere de tantos asuntos. He estado en diferentes iglesias, veo muchos líderes cargando a la gente con una carga que no pueden llevarlos, poniéndoles ventas, compren uniforme, vamos a hacer esto, hay que hacer aquello, tienen que traer alimento, tienen que hacer aquello. Y a veces se me acercan y me dice, pastora, ¿puedo hablar? No voy a venir más. Porque me ponen mucha carga que yo no la puedo, pastora. Tengo niños que alimentar. Son cosas. Tomemos en cuenta la situación en la cual estamos viviendo. Tenemos un Dios de poder y tenemos fe. Pero también hay que ser responsable. Amén. Amén. Y también tenemos que apoyar. No hay nada más hermoso cuando un líder se pone de rodillas y empieza a orar por su equipo. Tremendamente allí orando para que Dios, donde ellos estén, Dios allí levantando esos muros de fuego para que a usted no le suceda nada, no le pase nada. Allí están. A mí me encanta estar a veces con los apóstoles, porque empiezan a guardar la vida de todos sus pastores y de sus líderes. Y sepa eso, para que usted nunca diga, no me han apoyado, no me entienden, no me comprenden. No, hay hombres de rodilla. Por eso Dios siempre nos dice que tenemos que apoyar. Y otra palabra es responder, que lo mencionamos también. Responder, como dijo Salomón. El que responde a un asunto antes de oírlo es necedad y vergüenza. Escúchelo, responde con sabiduría y que la persona encuentre refrigerio en tus palabras. Que la gente encuentre ese bálsamo en tus palabras. ¿Sí? Porque vienen y están cargados y nosotros trabajamos con un mundo espiritual y diferentes rangos, pero nosotros tenemos que ser entendidos. Amén. Y el tercer punto, para terminar por este momento, dice, saber aprovechar el potencial, habilidades, talentos, opiniones de su equipo. Amén. ¿Para qué? Para asignar, delegar, potencializar, progresar, crecer.
Por favor, tomen en cuenta esta frase expresada por el apóstol Pablo en Efesios 4:16, de acuerdo a la traducción al lenguaje actual TLA. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Amén. Qué hermoso es cuando como líderes sabemos aprovechar el potencial, las habilidades, los talentos, las opiniones, porque ahí vamos a saberlos asignar la tarea que van a hacer, y seguro como lo supimos hacer, lo van a hacer excelente. Sí, porque como conocemos el don y el talento que tienen, y si van empezando y si son principiantes, se equivocarán, pero van a aprender. Amén. Van a aprender. Hay que empezar a delegar líderes. Hay momentos que lo queremos hacer todo. Ya dijimos que usted no es un líder orquesta. Usted enseñe y seguro ellos van a ser potencializados con la enseñanza, el consejo, con todo lo que usted tiene. ¿Va a progresar? Claro que sí. Van a progresar porque usted tiene la paciencia para entenderlos. Y van a progresar porque ellos muchas veces vienen, tienen habilidades y no saben qué hacer. Tienen dones y no saben qué hacer. Y ahí el líder tiene que estar muy atento. ¿Qué don, qué le gusta hacer a esta hermana? A veces no es fácil. Porque a veces piensan que hombres que saben entonar guitarra o que saben cantar. Y a veces son como yo, que le salen más gallos que mandó a hacer. Que más bien nos dicen, más bien usted sigue con la palabra. Amén. Porque aquí en el coro no hace más. Entonces necesitamos de verdad progresar, y la última frase dice que es crecer. Que puedas crecer de acuerdo a las potencialidades que Dios te ha dado. Y si usted crece y es humilde y se acerca a Dios con el primer amor, déjame decir que usted se va a ver desarrollado en el ministerio que Dios le ha dado. Así que, por favor, póngase sobre sus pies. Que podamos vivir la primera etapa de Rey Usías. Amén. Que reconstruyamos, que formemos hombres valientes para tenerlos siempre al lado de nosotros, batallando y dando todo lo que nosotros deseamos para Dios en su servicio. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por hacernos recordar tu palabra, por hacernos reflexionar que necesitamos más de ti. Que necesitamos, Señor, que de verdad usted tome el timón de nuestras vidas. Que necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos reconocer que necesitamos cambios en nuestra vida para poder desarrollarnos, Señor, en la obra que usted nos mandó a hacer. Te damos gracias cada día más por el amor del equipo, por el amor del trabajo, Señor, que tenemos hacia usted. Gracias te damos por la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo cada día más, y que esos pilares, Señor, estén en nuestras vidas, Padre Santo, que es, Señor, la humildad, la sabiduría y la paciencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga más.